Estimados, buenas tardes. Hoy abordaremos un problema ético-jurídico real. Un abogado fue sancionado por patrocinar al mismo tiempo a una empresa y a su gerente enfrentados en un proceso laboral. El caso surge cuando el gerente, asesorado por el mismo abogado, luego cuestionado, demanda a su propia compañía por beneficios sociales por un monto total de 810.000 soles. En la audiencia de conciliación del 30 de junio del 2014, se acuerda que la empresa deberá pagar por beneficios sociales 400.000 soles, de los cuales 200.000 será mediante efectivo y el restante será a través de bienes. Tiempo después, un exdirectivo denuncia ante el CAL que ese mismo abogado habría mantenido vínculos profesionales con ambas partes, configurando así un patrocinio simultáneo de intereses directamente adversos. Es de esta manera que el Tribunal de Honor verifica estos vínculos y advierte que existe un riesgo para la imparcialidad y la lealtad debida y considera que la negociación, aunque jurídicamente se encuentra válida, esta se vio afectada por el conflicto de intereses del abogado. Es de esta manera que, con base al artículo 39 del Código de Ética del Abogado, que prohíbe aceptar el patrocinio simultáneo en asuntos sustancialmente relacionados, salvo consentimiento informado por los involucrados, fue que el tribunal confirmó la falta de ética y sancionó con amonestación y con una multa de 5 URPs al abogado. En este caso, el abogado sancionado no solo vulnera una norma ética, sino que traiciona los principios del derecho. Es así que este abogado, este profesional que representa a dos partes, no representa solo un conflicto jurídico, sino uno moral y ético. Es por eso que en este momento chocan valores, los valores que representan la esencia del derecho, que son la probidad, la lealtad, la independencia, la justicia y finalmente la confianza. En primer lugar, la probidad es actuar con rectitud y honestidad, y en este caso el abogado lo vulneró al ocultar su doble vínculo y favorecer a una parte por encima de la otra. En segundo lugar, la lealtad implica defender con honestidad, con fidelidad los intereses de los clientes. Pero aquí una pregunta, ¿cómo es posible defender los intereses de dos partes al mismo tiempo? Es un conflicto que destruye el compromiso profesional del abogado y amparado en el artículo 38 del Código de Ética de Abogados. En tercer lugar, la independencia exige que el abogado tenga criterio propio, esté libre de presiones. Pero ¿cómo se puede ser imparcial si se apoya a dos partes al mismo tiempo? Es aquí que se vulnera el artículo 7 del Código de Ética de Abogados. En cuarto lugar, la justicia, el fin supremo del derecho, también se vio vulnerada porque el compromiso de las partes nació desde la deslealtad. Y finalmente, la confianza, ese pilar invisible entre abogado y cliente, se vio vulnerado porque cuando se rompe la ética, se quiebra cualquier palabra del abogado. Finalmente, este caso no solo nos recuerda una sanción, sino una verdad irrefutable. El derecho sin ética no defiende, destruye. Con respecto a qué se debió hacer en el presente caso en la situación de asumir defensas simultáneas, considero yo que inicialmente se debió informar sobre la situación. Además de ello, que resulta contraproducente para el abogado y para las partes que se desarrolle el proceso de tal forma, toda vez que encontramos una incongruencia y posibles quizá artimañas en el abogado, que es un mal elemento, porque podríamos estar frente a una confabulación, colusión de partes para dañar a la contraparte. Ahora la pregunta es ¿con quién? Si es que está confabulado con el gerente general o con la empresa. Evidentemente no se va a respetar el debido proceso, no se van a seguir las pautas necesarias. Y sobre todo, hay una grave afección a la deontología jurídica, puesto que nos encontramos ante una situación donde el abogado no respeta, ni mucho menos tiene una conciencia que le permita ser sincero, informar y sobre todo dimitir del caso. No llevar ninguna de las partes, porque ya conoce los argumentos a expresarse de ambas partes del proceso. Por todas estas razones, considero yo que el abogado tuvo un actuar incongruente, indebido y sobre todo malicioso. Por otro lado, un abogado que incurre en este tipo de faltas enfrenta sanciones éticas y profesionales graves, reguladas por el Código de Ética del Abogado. En este caso en específico, el profesional fue amonestado con la imposición de 5 unidades de referencia procesal o URP por
representar intereses adversos en una empresa, violando así artículos como el 38 al 44 del Código, que prohíben la representación, el patrocinio simultáneo de intereses contrapuestos o los conflictos personales. Es entonces que las consecuencias escalan según la gravedad. Para faltas leves se puede dar una amonestación escrita y temporal, para moderadas una multa hasta por 10 URP, y en casos graves se puede dar la suspensión del ejercicio profesional por hasta 2 años o la separación temporal por hasta 5 años o incluso la expulsión definitiva del colegio, especialmente cuando se trata de perjuicios significativos o reincidencia. Estos castigos son impuestos por el Consejo de Ética y el Tribunal del Honor con derecho a apelación y se publican por transparencia. Además, podrían darse responsabilidades civiles como indemnizaciones por daños al cliente o incluso penales si implican fraude o estafa según el Código Penal. Evidentemente, el no cumplimiento agrava la situación. Y bueno, este caso demuestra que la ética no es un complemento al derecho, sino su alma, porque sin ética el abogado deja de ser un servidor de justicia para convertirse en un simple operador de intereses. Frente a ello, el Código de Ética del Abogado del Colegio de Abogados de Lima nos recuerda que el patrocinio simultáneo entre partes con opuestos intereses vulnera la independencia y la lealtad profesional. Este principio no solo impone un deber jurídico, sino una exigencia moral, ser íntegros incluso cuando nadie nos observa. Como advierte el doctor Cristian Chocano, el conflicto de intereses destruye la confianza con el cliente, ese vínculo invisible que sostiene nuestra profesión. Además, Percy Cavero reafirma que la probidad no se aprende, se ejerce, es el reflejo de la conciencia del abogado ante la justicia. De igual modo, Abad Yupanqui sostiene que la ética es la condición para la tutela efectiva de los derechos y que su falta debilita la legitimidad del sistema judicial y el Estado de Derecho. Finalmente, Ricón Cárdenas recuerda que la ética profesional no tiene fronteras, porque los valores que rige a un abogado digno son universales: probidad, lealtad y justicia. En conclusión, este caso no solo sanciona una falta, sino que nos interpela como futuros abogados. ¿Seremos defensores del derecho o simples administradores de intereses? La respuesta define nuestro honor, porque quien actúa sin ética traiciona la justicia, y quien traiciona la justicia deja de ser o merecer el título de abogado.